Muy buenos días, mi nombre es Quinta Sellán y vamos a hablar sobre tres temas: la RAM, procesadores y disco duro. Espero y les guste. Vamos a hablar un poco sobre la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es a donde se almacena de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en este momento. Su sigla significa Random Access Memory, lo que traducido al español sería memoria de acceso aleatorio. Y es un tipo de memoria que puedes encontrar en cualquier dispositivo, de ordenadores, de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características, que la diferencia del resto de tipos de almacenamiento: por una parte tiene una enorme velocidad y por otro los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reiniciemos o apaguemos el ordenador, lo normal es que los datos se hayan almacenado en la RAM y se pierdan. Teniendo en cuenta que la RAM sirve para que el ordenador o dispositivo móvil gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento, a lo que se suele referir como memoria RAM. Cuando estás hablando de ella como un componente físico, es unas tarjetas que van conectadas directamente a la placa base de tu ordenador. Esta tarjeta tiene diferentes módulos de memoria integradas que están conectados entre sí, y en dispositivos como ordenadores ya hay ranuras para tener varias de estas tarjetas. De esta manera, quieres que tu PC tenga 32 GB de RAM. Puedes tener dos tarjetas de manera en el caso de que una se rompa y puedes seguir usando la otra hasta tener un reemplazo. Esto en los ordenadores de sobremesa y portátiles, porque dispositivos como los teléfonos móviles no suelen poder permitir cambiar sus componentes. ¿Qué tipo de memoria RAM existe? Existen dos tipos de memoria RAM. La memoria de tipo DDR, Double Rate, se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de los tipos de CDR, Single Date Rate, que solo ejecuta una operación de lectura o escrita. Para hacer posible los clics DDR, se activan dos veces en cada ciclo de la señal de reloj, bien por nivel alto o bajo o bien por flanco de subida o bajada. Esta forma de funcionar es la misma tanto en los estándares DDR3 y DDR4, así como el DDR5, que se empezará a ver pronto en sus predecesores. Sin embargo, cuando más moderno es la estándar que está utilizando, mayor será la velocidad. Esto quiere decir que no es lo mismo tener una DDR4 con una tasa de datos de 3,2 GB y una tasa de transferencia máxima de 25,6 GB que una DDR5 con 6,4 GB y 51,2 GB respectivamente. Por lo tanto, la nueva generación de la memoria RAM nos ofrece un rendimiento más alto que las anteriores, así como una mayor escalabilidad y eficiencia energética. Memoria RAM y memoria ROM. Las diferencias entre la memoria RAM y la ROM tienen que ver con que la memoria RAM está siempre abierta a intervención y recuperación de la información en cualquier momento, mientras que el almacenamiento en la ROM puede ser únicamente recuperado y no intervenido. La memoria RAM permite el acceso indiscriminado a la información desde cualquier posición o momento, mientras que la ROM requiere de un acceso secuencial a la misma. Característica general de la memoria RAM. La memoria RAM, sea del tipo que sea, tiene en general las siguientes características: bus de datos, canales de memoria, bus de direcciones, latencia, bus de control, reloj de memoria y bancos. Otro punto, el procesador. ¿Qué es un procesador? Lo primero que tendremos que definir es que es un microprocesador para saber todos los demás. El microprocesador es el cerebro de un ordenador o computadora. Está compuesto por un circuito integrado encapsulado en un chip
de silicio, que los componentes millones de transistores, su función es procesar los datos, controlar el funcionamiento de todos los dispositivos del ordenador. Al menos de gran parte de ellos, a los importantes se encarga de realizar las operaciones lógicas y matemáticas. Si nos damos cuenta, todos los datos que circulan por nuestras máquinas son impulsos eléctricos compuestos por señales de unos y ceros, llamados bits. Cada una de estas señales se agrupa en un conjunto de bits que forman las instrucciones y los programas. El microprocesador es encargado de dar sentido a todo esto realizando operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, opuesto e inverso. Entonces tenemos que el microprocesador decodifica y ejecuta, coordina y controla todos los componentes. Elementos de un microprocesador. Una vez definidas las partes principales de un computador y habiendo entendido cómo circula la información por ella, unidad de control, reloj, contador de programa, registro de instrucciones, consecucionador, decodificador de instrucciones, unidad aritmético, lógica y circuitos operacionales. Registros de entrada, acumulador, registro de estado, unidad de coma flotante, banco de registro y la memoria caché. Bude frontal. Microprocesador de 2 o más núcleos. En un mismo procesador no solamente tendremos estos elementos distribuidos en su interior, sino que además ahora se encuentran replicados. Dispondremos de varios núcleos de procedimiento, a lo que es lo mismo varios microprocesadores dentro de la unidad. Cada uno de estos contará con su propia memoria caché L1 y L2. Normalmente la L3 se reparte entre ellos, a pares o en conjunto. Además de esto, contaremos con una ALU-UDI-FPU para cada uno de los núcleos, por lo que la velocidad y capacidades de procesamiento se multiplica en función de la cantidad de núcleos que tenga. Controlador de memoria integrado, GPU integrada. Incompatibilidad entre procesadores. Todos recordamos cuando un sistema operativo de Apple o se podía ejecutar en un PC con Windows o Linux. Apple usaba procesadores PowerPC que trabajaban con unas instrucciones distintas a Intel AMD. De esta forma existen varios diseños de instrucciones. CICS, Complex Instruction Set Computer, RICS, Rudex, Instruction Set Computer. ¿Cómo saber si un procesador es bueno? Para saber si un procesador es bueno o malo, debemos fijarnos en cada uno de sus componentes internos. La velocidad interna del procesador. La velocidad interna es casi siempre lo más llamativo cuando miramos un procesador. El procesador va a 30,2 GB. ¿Pero qué es esto? La velocidad es la frecuencia de reloj a lo que trabaja el microprocesador. Otro punto, disco duro. ¿Qué es el disco duro? Lo primero que tendremos que hacer es definir qué es un disco duro. Un disco duro es un dispositivo para almacenar de datos de forma no volátil. Es decir, para almacenar los datos digitales utilizando un sistema de grabaciones magnéticas. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente. De ahí que no es volátil. También se denomina disco HDD o Hard Disk Drive. El disco duro está formado por uno o varios platos rígidos introducidos en una caja de hermética y unidos por eje común que gira a gran velocidad. Componentes físicos de un disco duro. Antes de conocer el funcionamiento de un disco duro, conviene enumerar y definir los distintos componentes físicos que tiene un disco duro. Platos, cabezas de lectura, brazo médico, motores, circuitos eléctricos, memoria caché y puertos de conexiones.
y Hooper. ¿Cómo saber si un disco duro es bueno? Existen distintas medidas que determinan la capacidad de un disco duro en cuanto a desempeño y velocidad. Esta debe ser tenidas en cuenta para saber comparar las prestaciones de un disco duro de otro. Velocidad de rotación, la tensión media, tiempo medio de búsqueda, tiempo de acceso, tiempo de escritura y lectura, memoria caché, capacidad de almacenamiento, interfaz de comunicación. Gracias.